Saludo especial para cada uno de ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Oye, qué chévere que estén ahí. Me emociona saber que están allí y me alegra el poder contactarme con ustedes a esta hora. ¿Para qué? Para pensar la vida. ¿Para qué? Para reflexionar la vida. ¿Para qué? Para aprender algo importante de nuestra cotidianidad. No tenemos la pretensión académica de decirle, mire, pilas, tomen nota, por favor. No. Queremos conversar con ustedes como unos amigos. Queremos conversar con ustedes como conversamos en las esquinas, en las tertulias, en los barcitos. Nosotros no tenemos mucho esa cultura, pero a mí me gusta esa cultura de sentarse con unos amigos en un barcito. Yo tomo leche o tomo jugo de níspero, pero conversamos un rato. Lo importante es el diálogo. O a veces esa reunión que hacemos en la casa con los sancochos. A mí me encanta un sancocho de domingo donde llega todo el mundo a la casa y todo el mundo va metiendo la mano ahí en el sancocho, va revolviendo. ¿Y qué hacemos? Conversar. Pues eso es lo que quiero hacer. Por eso estoy a esta hora con Elsa de la Rosa. Elsa, bienvenida. Gracias, padre. Qué gusto verte. Gracias. ¿Cómo vas? ¿Cómo han estado todo? Muy bien, gracias. Sí, tranquila todo. ¿A qué te dedicas, Elsa? Soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Asesoro en temas laborales, disciplinarios, contractuales. Wow. ¿Desde siempre dedicada al derecho? Llevo 8 años ejerciendo el derecho. ¿Por qué te gusta el derecho? ¿Por qué en eso? Es una parte hermosa que creo que todos debemos conocer, la esencia como tal de las normas, todo lo que nos rige, cuál es la normatividad en la que nos desenvolvemos diariamente y que es en lo que se fundamenta nuestro día a día. Oye, cuando hablo con empleados, cuando hablo con trabajadores, me dicen que toda la ley laboral está en favor de los patronos. Y cuando hablo con los patronos, cuando hablo con los empresarios, me dicen, no, padre, pero es que, ¿cómo hacer empresa con esta ley que siempre está encima nuestro, que no me ayuda? ¿Qué de cierto hay entre una cosa y otra? ¿Qué de cierto hay? Que la ley es un elemento integrante encargado de proteger los derechos tanto de los patronos como de los trabajadores. No se puede inclinar hacia ningún lado. Ah, bueno. Es decir, tú la ves objetiva. Absolutamente. Ok. Vamos a hablar de un tema chévere, porque es un tema que pasa mucho. Pero es un tema que apenas está como generándose conciencia de él. Es el famoso acoso laboral. ¿Por qué no definimos primero el acoso y nos cuentas cómo llegamos hasta esa figura? Así es. El acoso laboral inicialmente está descrito como aquellas conductas persistentes, demostrables, que lleven a infligir al trabajador miedo, susto, sentirse acosado, generar en él actitudes que incluso lo lleven a renunciar y a dejar su trabajo. Ese es el acoso laboral. ¿Qué sucede con el acoso? O sea, cuando uno laboral? se siente en riesgo de alguna manera. Cuando uno se siente en riesgo. Cuando uno ya cree, ya siente que lo que le están generando en uno, ya uno no rinde igual. La actitud de uno en el trabajo no es igual. Ya no genera ese tipo de aportes que hacía anteriormente a la empresa. Ok, ¿cómo llegamos a esa figura? ¿Cómo llegamos al acoso laboral? En los años 80 hubo un científico, su nombre es Hayes Leiban. Él se encargó de analizar básicamente lo que denominó el mobbing. Hoy en día escuchamos muy a menudo lo que es el bullying. Esto se da en los colegios, sea en la vida diaria, sea en la vida cotidiana. Ese científico en ese entonces lo vio como un mobbing. ¿Qué es el mobbing? Él lo analizó como un conjunto de conductas que llevaban a que la persona se sintiera como un objetivo, se sintiera acosado, reprimido dentro de su ambiente laboral. ¿Qué sucede? En Colombia esta figura entró a implementarse solamente hasta la expedición de la ley 1010 del año 2006. Con la expedición de esta ley, ¿qué se tuvo? Se tuvo la definición como tal de lo que es el acoso laboral, cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para el tema de acoso laboral y nos dio las pautas para proceder en los casos de acoso laboral. Bien, eso significa que de alguna manera es algo reciente, porque cuando tú me hablas de los años 2006. 80, yo a los años 80 ya jugaba fútbol, tú sabes. Sí, estamos hablando de una cosa muy reciente. Hace falta mucha conciencia, tanto en unos como en otros, frente a este tema. Entonces es algo que todavía no nos ha permeado
de manera total. Pues claro que ya sabemos de qué se trata, ya vamos entendiendo de qué se trata, pero es importante que lo vayamos como interiorizando, internalizando de la mejor manera. ¿Por qué hay acosadores laborales? Creo que para el tema de acosadores son personas, yo lo podría analizar como personas que no analizan el conjunto, la integralidad de lo que es un trabajador. Un trabajador va a aportar a su trabajo toda su capacidad física para desarrollar unas labores en pro del objeto social de una empresa. Vería yo como que ese acosador básicamente no está analizando en su integralidad que el trabajador le está aportando como un elemento para el desarrollo de su objeto social. Ese es básicamente. ¿Se necesita poder para que haya acoso? ¿O se puede dar el acoso entre pares? Actualmente, como está definido en la ley, el acoso laboral rige de empleador hacia trabajador, de trabajador hacia empleador y en el plano horizontal. En el plano horizontal también. Es decir, los dos somos compañeros de trabajo, yo puedo acosarte. Se puede. Haz mi trabajo porque si no, te mato. Haz mi trabajo, tú que eres una... Y somos iguales, no eres tú ni mayor que yo en rango, ni yo mayor que tú. Estamos en el mismo nivel, en el organigrama. Sin embargo, o tú me acosas. ¿Qué sucede? Actualmente, las empresas, por ley, están obligadas a tener un comité de convivencia. En ese comité de convivencia, ¿qué se hace? Se trata de manejar todos esos asuntos que se generan a causa de acoso laboral dentro de la empresa. Es una manera de prevenir, de dialogar. Todos sabemos que el diálogo es la solución para muchísimas cosas. En este caso, utilizamos la conciliación para solucionar todo lo que genera el tema de acoso laboral. El diálogo es absolutamente fundamental. Se utiliza la conciliación en el comité de convivencia como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Elsa, pero aquí hay un tema importante, Elsa, porque es que tenemos que caer en cuenta de algo, que es que el acoso laboral perjudica a ambos. A ambas partes. Perjudica a la persona acosada, porque bueno, es decir, no solo se siente mal en su autoestima, en su autoeficacia, no solo baja en su autoimagen, sino que además de eso va a producir menos. Absolutamente. Su rendimiento sería totalmente diferente, no rinde igual, no tiene las mismas capacidades, no va a entrar a interactuar igual con sus compañeros de trabajo. Las funciones que está haciendo no las va a hacer con la misma gana, las mismas ganas. Es una persona que no se siente digna, es una persona que no se siente merecedor de muchísimas cosas, todo a causa del trato que se le venía dando. Ahora, pero eso implica también que la empresa va a bajar en producción. Absolutamente. Es decir, porque los trabajadores somos los que hacemos que una empresa alcance su objetivo. Y si nosotros no estamos bien y si nosotros no rendimos, pues es obvio que la empresa no lo va a hacer. O sea, es un mal negocio. Es un mal negocio en la medida de que todo en la empresa tiene que ir encaminado a cumplir esos fines que queremos hacer. Sabemos que hay una actividad económica, pero en este caso el potencial humano, el recurso humano es fundamental. Es fundamental porque el empleador lo tiene que analizar como un elemento para cumplir su objetivo. Si no, no existiría. Tiene que haber una valoración del otro. Absolutamente. Tengo que saber que solo, es decir, que el empresario solo no es. Absolutamente. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo soy el que tengo el billete. Yo soy el que tengo la plata, yo soy el que tengo el conocimiento, las ideas son mías. El que sabe esta vaina soy yo. Hay gente que piensa así, pero no sabe que necesita de los otros. Inteligentes, capaces, hábiles, para poder realizar ese sueño que tiene. Así es muy importante. Yo creo que ha sido un paso muy importante el tema de la ley 1010 de 2006, por lo que comentábamos en principio. Le ha dado un auge y ha permitido que los colombianos entremos en conciencia y tengamos un conocimiento pleno de lo que es el acoso laboral. Es importante saber cuáles son sus elementos, cuáles son aquellas actitudes que generan el acoso laboral. Entre ellas podemos encontrar... Actitudes. A ver, ¿cuáles? Una. No dar... Pero es que me están diciendo que tengo que ir a corte comerciales. Okay, dile a Elsa que aguante eso para el segundo corte. ¿Ah? ¿No importa? No importa. Dice que sí, que no importa. ¿Listo? ¿Ah?
Bueno, muy bien. Ya me dio calor. Vamos al corte comercial, ya regreso y estoy con ustedes en Tema con Alberto Lina. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Listo, ya viene, ya viene. Elsa, actitudes. Me quedaste con algunas. ¿Qué pasa? Cuando el empleador no da permisos al trabajador, Ajá. cuando empiezan a existir términos ¿Ofensivos? ofensivos, actitudes que agreden a esa persona, ya estamos hablando de actitudes que van promoviendo el acoso laboral. Ok. Eso no es un tema fácil, ¿eh? No es un tema fácil. Es un tema que tenemos que ir internalizando cada vez más, que tenemos que ir aprendiendo cada vez más. ¿Qué hacer? Me siento acosado. Mi jefa se llama, no te voy a contar, se llama Elsa. Y el apellido es de la Rosa. Y me siento acosado. Bueno, padre, ¿Qué hago? usted, por ley, existe una resolución que es la resolución 1356 del año 2012. Esa resolución fue expedida por el Ministerio del Trabajo. Se dice que todas las empresas deben tener un comité de convivencia. Usted se va a ir a ese comité de convivencia que está constituido en cada empresa. El comité de convivencia está constituido de la siguiente manera. Dos representantes del empleador, dos representantes del trabajador. Usted va a acudir al comité de convivencia y el comité de convivencia va a entrar a dirimir esa queja que usted O sea, está yo voy haciendo. donde ellos y les digo, mire, la doctora Elsa me está acosando laboralmente. Pero ¿qué pasa? En principio le comentaba que ese comité de convivencia es como una manera de prevenir una instancia que sigue, ¿no? Ya la instancia que sigue. El comité es- hizo, el comité el hizo comité algo y no no funcionó. solucionó, exactamente. Elsa sigue No gritándome, solucionó el sigue conflicto. maltratándome. Sigue acosando. ¿Qué sigue? Si Elsa lo sigue maltratando, nos vamos. Estoy hablando de Elsa de la Rosa, no vayan a creer mala, estoy hablando de esta. Si Elsa lo sigue acosando, se va para el Ministerio del Trabajo. Ahí un inspector del trabajo le va a recibir su queja y van a proceder a investigar. Se pasa la notificación a las partes intervinientes, en este caso el trabajador quejoso, se pasa la comunicación al empleador y se reúne a ambos. Ante un acoso, ¿qué hago? ¿Renuncio o denuncio? No, denunciar primero. Denunciar e investigar. ¿Por qué? Cuando definíamos lo que era acoso laboral, todo acoso laboral debe ser persistente y demostrado. Lo que no se demuestra o lo que no se prueba no existe. Cuando debemos entrar a aprobar, cómo debemos entrar a aprobar el acoso laboral, se va a hacer a través de documentos, se va a hacer a través de testimonios, se va a hacer a través de correos electrónicos con el auge electrónico en el que nos encontramos actualmente. Se va a entrar a aprobar. ¿Por qué? Porque si no lo demostramos ante esa jurisdicción que acudimos, no existe. El trabajador se tiene que llenar de argumentos. Ok. Qué importante esto, ¿eh? Usted sepa cuál es el procedimiento. Yo creo que esto hay que ser, y perdóname, no sé, lo pienso desde el sentido común, hay que ser personas muy objetivas y muy sanas, tanto del lado del empleador como del lado del empleado. Cuando digo objetivo y sano me refiero a que uno tiene que valorar al otro, respetar al otro, porque también hay empleadores, trabajadores ofensivos, también hay trabajadores muy groseros, también hay trabajadores que no entienden lo que tú le dices y se dan por ofendidos. Es muy importante tratar de mantener, por así decirlo, los espacios en los que nos desenvolvemos laboralmente, ¿no? Ningún trabajador puede tampoco entrar a agredir al empleador porque hablábamos de que el acoso laboral se constituye De abajo hacia de arriba. abajo hacia abajo, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es en ambas vías. A veces pasa. Suele A veces pasar. pasa porque a veces uno se encuentra con alguien que tú le dices, mira, te corresponde hacer esto. ¿Qué pasa? En esos Es casos... que usted es un tal por cual. Mira que el evangelio pasó. ¿Te acuerdas ¿te acuerdas
esto lo debí leer. El tipo repartió unos talentos, tú te acordás, ¿verdad? Y le dio a uno 10, a otro 5, a otro le dio 1. Al que le dio 10, el man salió, negoció y trajo 20. Al que le dio 5, el man negoció otra vez y trajo 20. El que le dio 1 ni siquiera lo metió al banco ni nada, sino que lo escondió. Y cuando le pidieron cuenta, a que no adivinas quién era el culpable. El que se los dio. Que como tú eres tan mala clase, como tú pides de lo que no has trabajado y como tú, yo preferí no... Sí, o sea, también pasa eso, ¿no? Personas que se esconden, por decirlo de alguna manera, su baja producción, su baja capacitación, su no querer en los otros. También pasa. Así es, padre. En ese caso tendremos que entrar a ver que las empresas ya deben buscar formas de socializar, establecer manuales de convivencia, mirar de qué forma podemos entrar a manejar o mejorar el ambiente laboral. Eso es supremamente importante. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias legales? ¿Tú te demandé por acoso? Laboral. Laboral. Ella se ríe. Te demando por acoso laboral. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hasta dónde llega eso? El ministerio, en cabeza del inspector del trabajo que corresponde a la investigación, hace una investigación de los hechos, analiza todas esas pruebas que fueron aportadas por el trabajador. Con base a eso, si el empleador llegara a ser culpable y se llegara a demostrar el acoso laboral, estaríamos en presencia de una sanción pecuniaria que puede ir desde los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta los 10. Esa sería la sanción. Ok, hay sanciones entonces legales bien claras y bien determinadas. Entonces, de alguna manera que quede claro que la ley nos ampara para no ser maltratados, para no ser pisoteados en nuestro lugar de trabajo por nadie. Así es. Yo creo que esa es la conciencia que debe quedar. Y hay que poder apropiarse de ella. Y es muy importante el tema de la generación de un buen ambiente laboral. Está la ley, están las pautas jurídicas. Ya sabemos cuáles son los elementos que constituyen el acoso laboral. Incluso nos podemos dirigir a la ley 1010 de 2006, ahí están absolutamente todos enunciados, los podemos mirar, los podemos revisar. Pero además de la ley está la forma de generar siempre un buen clima organizacional. Inclusive las ARL, que son las aseguradoras de riesgos laborales, están en la obligación de aportarle al empleador en el tema de clima organizacional y todo lo relacionado con capacitaciones de acoso laboral. Ahora, ¿es efectiva esa ley? Porque es que uno de los miedos que tenemos algunas veces es que la ley parece no ser efectiva. Y entonces a uno le da miedo irse de strike. Yo creería que ya es más la posición que toma el trabajador. Hay trabajadores que son arriesgados, que conocen la ley, que la palpan, que la hacen útil. Hay otras personas que no la hacen útil. Hay personas que son más sumisas, no se arriesgan, pero la ley existe y la ley es para utilizarla. De igual forma, existe algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, que son los elementos a través de los cuales pretendamos probar el acoso laboral. Muy bien. Hago mi segundo corte comercial. Estoy conversando con Elsa de la Rosa sobre el tema del acoso laboral. Ya regreso a Temas con Alberto Lina. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Como que hay conclusiones ya para terminar, porque ya se nos viene el tiempo encima, y quiero que nos quede como conclusiones precisas en nuestro diálogo con todos los que han estado atentos hoy a nuestra conversación, así, puntuales. Les recomiendo saber puntualmente cuáles son aquellas actitudes, aquellos actos por parte del empleador, tanto del trabajador, que pueden conllevar al tema de acoso laboral. Eso es muy importante. Saber puntualmente en qué caso podemos recurrir al inspector de trabajo. ¿Por qué? Porque en caso de yo acudir y eso no ser demostrado, se puede retrovertir hacia mí. ¿Se puede retrovertir? ¿Qué pasa? Absolutamente. ¿Qué pasa que si lo que yo decía de que Elsa me estaba
acosando, llega a demostrarse de que no es verdad, de que no es cierto, de que es mala clase mía, El trabajador puede entrar a ser investigado e incluso sancionado de igual forma por no haber probado en debida forma lo que él pretendió hacer ver como un acoso laboral sí, no se trata entonces de juego. de un juego. Hay que estar bien sustentados. Otra cosa muy importante es tener en cuenta que en el acoso laboral, si yo me siento acosada laboralmente y todos esos actos o todas esas actitudes del empleador me llevaron a renunciar, en mi carta de renuncia simplemente que voy a dejar constancia de que fui perseguida, de que fui acosada. En ese caso ya nos vamos a un tema de renuncia indirecta. La renuncia indirecta, ¿en qué consiste? De que yo renuncié por una justa causa, que en este caso fue el acoso laboral. Eso es una demanda, ¿no? Eso termina siendo una demanda. Es una demanda. Justa causa, justa causa. Terminación del contrato con justa causa por parte del trabajador, que igual es Ok. una de las justas causas que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Otra cosa, Barro, en esos temas laborales es que a veces se demoran demasiado los procesos. Con todo respeto, la justicia ahí, yo sé que tú trabajas en ella, pero a veces la justicia ahí es muy lenta. Es lenta, pero igual yo creo que con el tema de la inspección laboral, con el Ministerio del Trabajo, si probamos muy bien las cosas, que es algo en lo que hago mucho énfasis, y vuelvo y repito, lo que no se prueba no existe. Si logramos demostrarlo, podemos tener muy buenos resultados. Pero cuando hablábamos del tema de renuncia indirecta, que ya eso sí es ante la instancia, ante los jueces, la instancia ordinaria laboral, ¿qué sucede en ese caso? Debemos tratar de estar muy pendientes, hacerle seguimiento al proceso, ir, validar cómo va, en qué estado se encuentra. Eso es muy importante y recomendable. Ok, de todas maneras, lo importante aquí es asesorarse bien también. Asesorarse muy bien. Y ojalá, y yo eso se lo digo a los abogados, con todo respeto, a veces siento que los abogados, y lo digo con respeto, ¿verdad? No son todos, es decir, no quiero juzgar a nadie, no quiero señalar a nadie, pero a veces siento que los abogados sirven de atizadores. O sea, ¿te acuerdas de la señora esa que atizaba así los fogones para que el fogón prendiera? Y yo creo que uno lo que tiene que buscar más bien es generar procesos de conciliación, generar procesos de entendimiento, generar procesos donde los derechos sean respetados, pero de la mejor manera. Es decir, no todo tiene que ser demanda. Hay un tema muy importante. Yo recuerdo alguna vez que a mí me hicieron una demanda laboral. Una demanda laboral donde escribieron en la demanda cosas absolutamente falsas, inciertas, con decirte que la persona terminó retirando la demanda. Pues que yo la llamé y le dije, Desistió. yo le dije, mira, es decir, este es de otro planeta. Nada que nos habíamos, usted se comprometió, ahí está el contrato, es decir, y terminó siendo una experiencia, porque la persona había sido indemnizada, había sido pagada con todo lo normal, ¿verdad? Sin embargo, fue tal la presión que ejercieron algunos especialistas del derecho en esa persona, que esa persona se vio ante un escenario inexistente. Pasa mucho, por ejemplo, con las personas. Está una persona en la iglesia, infortunadamente se puya con una de las bancas, se puya con una de las bancas, tenía alguna cosa y se puyó y se hizo daño. Es decir, entonces, pues claro, pues las iglesias están aseguradas, entonces la oficina de seguros va y responde por todo y se hace responsable de todo. Sin embargo, no faltan los que no vamos, una demanda, pero no hay motivo, porque mira que te están respondiendo por todo. Es decir, también hago un llamado, y esto lo hago con investido de mi investidura, perdonen ahí la repetición, de alguien espiritual, de alguien que busca conciliaciones, de alguien que lo que busca es que nos entendamos, es que lo que hay que buscar es solucionar problemas, no generarlos. Así es. Y es muy importante el tema de la ética profesional, ¿no? Claro. Creo que es algo que debemos ir sembrando poco a poco, de generar ese sentido de responsabilidad en los profesionales de hoy. Ahora, eso no significa que no te tenga que defender, eso no significa que si tus derechos están siendo vulnerados, no tenga yo que trabajarlos, eso no significa
que entremos en una actitud pasiva de dejar pasar todo. No, tampoco estoy diciendo eso. Claro que hay que defender a la gente y claro que hay que enseñar a la gente porque también hay mucho abusador, lo sé. Pero lo que te digo es que la actitud tiene que ser más de buscar solucionar problemas que generar otros. Absolutamente. Creo que los profesionales del derecho de hoy en día debemos tener muy en cuenta que el tema de la conciliación es la primera salida que tenemos para todo. Hablar, conversar, dialogar, tratar de buscar soluciones rápidas, prácticas, eficaces, eso es fundamental. Y la ética profesional, padre. Lo repito, nos podemos encontrar con muchísimas cosas hoy en día, con muchísimos casos como el que le sucedió a usted, como el que muchísimos podemos estar propensos a que nos ocurra, pero lo más importante es mantener el tema de la ética profesional y tratar de buscar profesionales que nos puedan aportar y ayudar y no perjudicarnos. Muy bien. Mi libreto dice que se acabaron las preguntas, aunque a mí me quedan un pocotón. Es más, te voy a suscribir entre las invitadas corrientes de temas con Alberto Lillero. Bueno, claro que sí, padre. Un beso y gracias por venir. A usted por invitarme. Y a ustedes, pilas con el tema, es un tema muy importante del acoso laboral. Investiguen, fórmense, conversen con personas y si esto le generó alguna pregunta, ve a albertojose@hotmail.com, ahí con mucho gusto volvemos a responderles. ¿Vale? Chao. Tú sabes, tú sabes.